Buongiorno, benvenuti. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a esta sesión sobre la justicia restaurativa. Hay muchas personas en el público, aunque el tema pudiera parecer que es para especializados en el tema de derecho. Hay mucha gente en el público. Esto nos dice cómo la experiencia de justicia e injusticia, de hecho, es algo que pertenece a nuestras comunidades, a nuestra vida de todos los días, además, más allá de las aulas de los tribunales y de los jueces y de todos los instrumentos que pertenecen a los especialistas. Queremos justicia, que se haga justicia y que se haya hecho justicia. Prometemos justicia. Muchas veces en las noticias se utilizan expresiones de este tipo frente a ocurrencias de delitos o incidentes y otros eventos que provocan indignación o la percepción de ser víctimas de injusticia. Son expresiones que se escuchan muchas veces, pero ¿qué significa hacer justicia u obtener justicia para una persona que ha sufrido una pérdida muy grave, humana, material o afectiva? La justicia gestionada en los tribunales, así como la conocemos hoy en las democracias liberales contemporáneas, es el resultado de un recorrido muy largo de civilización que nos ha brindado unos principios fundamentales sobre los que vamos a hablar dentro de muy poco y de los que no queremos trabajar sin esos principios. No siempre ha sido así. Las civilizaciones antiguas, en las que nuestra cultura occidental también está basada, transforman los mitos, las narraciones, un cambio de época que marca una brecha entre una idea primitiva de la justicia, basada en la venganza del corazón humano, hacia formas más racionalizadas del juzgar a través de la creación de un tercer sujeto imparcial que tiene el papel de resolver las controversias a través de un procedimiento muy bien estructurado. Vamos a considerar una de estas imágenes que marcan el cambio de época desde la civilización antigua hacia la moderna. La tercera tragedia de la Oristía de Ésquilo marca el final de la Sirris, la venganza más tremenda de la que ha nacido un mito a través de la intervención de la dea Razón, Atenas, que con la creación del Tribunal del Areópago de Atenas quiere romper la cadena de sangre y de persecución de Larini que afecta a la familia de Agamenón. Es un tribunal que termina con el juicio final de Atenas que condena a Oreste porque ha incluso matado a su madre. Entonces, la idea de justicia basada en la venganza pertenece a una época ya que pertenece al pasado, que nos explica ya la cultura clásica. Hoy estamos ya más allá de ese cambio. Los textos de nuestras constituciones contemporáneas, a partir de la italiana, que tiene muchos principios en este sentido, y también tenemos muchos documentos internacionales que incluyen principios que prevén que la justicia se base también en garantías, sobre todo en el ámbito penal, con la garantía también del acceso a un juez para todos, para la resolución de las controversias, también la independencia y la imparcialidad de los jueces, la presunción de no ser culpables para los imputados,
reglas de cómo se van a desarrollar los juzgados para poder tener las dos partes que se enfrentan, también con proporcionalidad de la pena y también con una finalidad educativa de la pena y mucho más. Nuestros padres, como se dice en el título del meeting, nos han dejado un tesoro muy rico en términos de administración de la justicia. Sin embargo, en este ámbito también, incluso en el campo de la justicia, incluso en el caso de que la acción del hombre fuera impecable, con una administración de la justicia perfecta, en este ámbito falta todavía algo. El año pasado, en este mismo lugar, escuchamos la experiencia de María Gracia Arena y Agnese Moro como testimonio de un surplus humano que nació en el territorio de uno de los conflictos más desgarrador en el ámbito jurídico y humano de la historia de Italia. Su historia extraordinaria y su amistad extraordinaria, con el abrazo que vimos aquí en este escenario, había nacido de una intuición de Claudio Ceretti, Claudia Mazzucato y Guido Bertagna, que nos ha sido luego brindado en las páginas maravillosas de ese encuentro. Todo nació, para utilizar las palabras de esos protagonistas, a partir de la constatación de que ya no bastaba satisfacer la exigencia de la justicia con la idea de que los responsables pagaran por sus culpas con largos años de prisión, y tampoco a las víctimas o a sus parientes le bastaba con saber que esa pena se iba a desarrollar para los culpables. Agnese Moro decía que hacía falta romper la cadena del mal que solemos llamar justicia. Es desde aquí, desde este sentido de insatisfacción, de falta, que nacían formas nuevas, fíjense aquí, integradoras, que no van a sustituir, claro está, de lo que estamos acostumbrados a ver como justicia tradicional. ¿Por qué teníamos esa necesidad? Vamos a dar un paso más y a conectarnos aún más con la intervención del año pasado. La idea más problemática de la justicia tradicional, como dice Paul Ricoeur, y cito, es que incluso las operaciones más civilizadas de la justicia, en particular en el ámbito penal, mantienen todavía el signo visible de esa violencia original que es la venganza. Retomando la imagen del mito de las Rimnis y de las Homénidas, podemos ver que en esa tragedia que las Homénidas no vencen las Rimnis, las Erinias, no las mandan fuera de la ciudad, no las vencen. Hay una transformación en estas divinidades antiguas y espantosas. Atenas, dea de la razón, nacida por el cerebro de Zeus, las convence a reorientar su fuerza hacia una fuerza de bendición para la ciudad. Esa mala energía dedicada a la venganza se vuelve una energía positiva a través de la inclusión. Pero esta es una advertencia del hecho de que en las ciudades contemporáneas la expresión de la justicia queda vinculada a una expresión de fuerza.
Es una expresión de venganzas para finalidades elevadas y para motivos imprescindibles en la convivencia social. Para garantizar seguridad y orden es una obligación fundamental del Estado, así como la prevención del crimen, así como sancionar las responsabilidades de los culpables. Pero esta ley, así como la conocemos, toma algo a préstamo de la violencia que quiere combatir, como dice Franz Faust. Y desde esta paradoja queremos combatir la violencia, pero no conseguimos dejar de utilizar la fuerza. Y es ahí que nace la necesidad de reflexionar de forma nueva sobre el territorio que tenemos ahora. Tenemos que reflexionar aún más sobre la justicia. Tenemos que experimentar nuevas formas que vayan integrando y cumpliendo más con el deseo de justicia que nunca acaba. Nosotros también, hombres y mujeres de derecho, tenemos que apropiarnos de lo que dice el título del meeting. Lo que hemos heredado, tenemos que adquirirlo para poseerlo. Esta personificación no sale solo de una reflexión, ya lo vimos el año pasado, es el resultado de nuevas experiencias. Este año seguimos idealmente este tipo de experiencia, este descubrimiento de nuevas formas experimentales que integran la forma de justicia tradicional a través de la contribución de nuevos protagonistas. Tenemos con nosotros a Carmen Velasco. Un aplauso para nuestra amiga. Una jurista española que trabaja en este campo desde 2002 en Bilbao como notario y que luego nos va a contar cómo algunos eventos históricos que afectaron a España en el momento de la crisis financiera y económica se ha especializado en la resolución de los conflictos, sobre todo a través de la mediación y otros métodos alternativos de resolución de las controversias en cuestiones comerciales, familiares y también penales. Y no solo ejerce la mediación, sino que se ha vuelto también una maestra de nuevos mediadores. Dedica muchas de sus energías a la formación de personas que trabajan en este ámbito. Y, muy importante también, trabaja en colaboración con las Cortes de Madrid y de los Países Vascos. Luego tenemos también padre Francisco Oqueta, que ya ha tomado la palabra en muchas sesiones de este meeting, jesuita, forma parte de la redacción de la revista Civilidad Católica y tiene una formación muy rica, como se ve en sus contribuciones, que abarcan muchos ámbitos. Licenciado en Derecho en la Universidad Estatal de Milán. También consiguió la licencia en Teología Moral en Madrid y el doctorado en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Especializado en Derechos Humanos en la Universidad de Padua y completó su formación en Santiago de Chile. Es periodista y ha escrito muchos libros también sobre los temas que yo también me ocupo, como derecho constitucional, y voy solo a mencionar el último de los volúmenes que yo conozco, que se titula La justicia vuelta, y nos va a decir el que incluye este libro. Y la última presentación va a ser de Antonio Ferreira, muy conocido en el meeting.
El año pasado nos hizo conocer la experiencia extraordinaria de las APAC. Ahora, explicar aquí qué es Valdesí Ferreira es muy difícil, pero quiero subrayar el hecho de que él también es misionero comboniano, jurista y teólogo. Y él también, además de ser el corazón de esta experiencia extraordinaria de la que nos va a hablar, la SAPAC, él también, como Carmen, tiene una relación de colaboración con las instituciones brasileñas, en particular con el estado de Minas Gerais, ¿cómo se dice? Gerais. Y él también se ocupa de la formación de personal que pueda luego seguir adelante con esta experiencia extraordinaria que empezamos a conocer el año pasado con la exhibición y de la que vamos a escuchar algo más en su presentación. Bueno, ya he tomado demasiado tiempo, le voy a dar la palabra a Carmen Velasco, que nos cuenta de su historia. Gracias. Buongiorno a tutti. Mi scuso per non riuscire a fare il mio Buenos Quiero dar las gracias en primer lugar al meeting, a todas las personas que lo hacen posible y en especial a Marta por haberme invitado a participar en este panel. Es una alegría para mí estar aquí hoy. Desde hace unos años me dedico a la resolución de conflictos a través de la mediación. La mediación, como ha anticipado Marta, tiene que ver con un modo nuevo de afrontar el conflicto y en consecuencia tiene también resultados diversos. Los casos de los que voy a hablar hoy tienen que ver con la vida ordinaria de las personas. Me estoy refiriendo a los casos de personas que no han pagado sus préstamos hipotecarios y a los casos de familias en crisis en el matrimonio que han decidido pensar en su separación. En España ha habido numerosos casos de familias o personas que han incurrido en el impago de sus préstamos hipotecarios, los préstamos que concedieron los bancos para comprar sus viviendas, e incluso en casos en que las propias entidades bancarias han propuesto soluciones de aplazamientos en el pago o de nuevas refinanciaciones, han sido casos que no se habían resuelto. En estos supuestos, que han alcanzado un número muy elevado, hasta el punto de plantearse como un problema social, el Ayuntamiento de Madrid plantea en la Ciudad de Madrid la necesidad de buscar formas nuevas y nos pide que trabajemos como mediadores para encontrarnos con los representantes de los bancos y así buscar formas de nuevas soluciones. La urgencia de esta situación social, la invitación del Ayuntamiento han sido las circunstancias que han permitido que las entidades bancarias decidieran participar en este proceso. Para trabajar en este contexto yo fui formada para afrontar la gestión desde un punto de vista técnico a través de encuentros individuales con estas personas y familias en su condición de deudores y posteriormente con encuentros con los representantes de los bancos. En los encuentros con los deudores yo debía buscar aquella información que objetivamente me permitiera obtener datos que llevaran a una evaluación objetiva del caso. Estoy hablando de datos como el importe solicitado del préstamo, el saldo deudado, el número de años transcurridos, el listado de ingresos y de gastos que estas personas tenían que afrontar en su día a día, el número de personas a su cargo. Y todo esto era necesario para poder afrontar la conversación con la entidad bancaria construyendo la buena fe de la persona que había impagado y pudiendo dar datos que sustentaran el compromiso de la persona de poder afrontar sus obligaciones. Era necesario que se pudiera construir un contexto en el que la entidad bancaria tuviera razones para querer negociar de nuevo y hacerlo además a través de un externo a su estructura como somos los mediadores. Con estas directrices yo empecé a trabajar, lo hacemos por parejas, de un compañero y yo, y empecé a reunirme con estas personas que estaban en esta situación. En cuanto empecé a reunirme con ellos me di cuenta de que el mundo que se abría delante de mí era muy grande.
era completamente distinto de lo que yo tenía en la cabeza, era muy complejo y percibí que era necesario una implicación mayor por mi parte, era necesario un trabajo mucho más intenso. Lo que yo he encontrado en todos estos casos han sido personas que bien por situaciones imprevistas o por sus propios errores o por su falta de responsabilidad o de conocimiento de la norma o por no haber tomado conciencia en su momento de la trascendencia de las obligaciones que contraían, se han visto en una situación que no podían afrontar. Me he encontrado con numerosas historias, personalidades, numerosos matices. Estoy hablando de personas que han comprado una vivienda sin hacer una previsión adecuada de que el préstamo se concedía a 30 años, han perdido el trabajo, matrimonios que se han roto y ya no se ha podido contar con ciertos ingresos en la familia, padres que han avalado a los hijos para poder tener una vivienda y uno de los padres ha perdido el trabajo o ha fallecido, supuestos de consumo de drogas en uno de los cónyuges que ha hecho que los ingresos disminuyeran, inmigrantes que han trabajado en la construcción y que no saben hacer otra actividad y asumen como inevitable que esta va a ser la situación en adelante para ellos, la de impago y la de no tener trabajo. Todas las personas venían con estas ideas de sí mismos y con sus propias conclusiones sobre la situación, también las entidades bancarias que estaban seguras de que ellos ya habían hecho una investigación adecuada y que se trataba de personas que no eran responsables, que no se iban a comprometer. Y sin embargo, cuando empezamos a trabajar, se desveló enseguida que las preguntas técnicas no eran suficientes para afrontar esta situación. Yo percibí cómo me retaba personalmente la situación que tenía delante. Limitarme a preguntar de esa manera era una situación que a mí me hería directamente. Yo no podía mirar a esa persona ni mirarme a mí solamente desde este punto de vista. Además, si lo hacía solo así, yo percibía que quedaba una tristeza última en mí como profesional. Percibía que se trataba de algo distinto. Además pensaba, si yo continúo trabajando solo de este modo, ¿qué aporto? Porque ya cualquier otro técnico puede hacer un análisis objetivo de la situación. Esta percepción incómoda de que lo que tenía entre manos era más de lo que yo creía saber, hizo que el impulso que salía de mi persona pudiera fluir y que percibiera en la conversación con cada uno de ellos una promesa de mucho más para mí en ese momento, de modo que cambié la forma de trabajar. Empecé a preguntarles que me contaran, ¿no?, qué había sucedido, quiénes eran, cuál era su historia, qué habían aprendido, qué podían hacer ahora. Empecé a encontrarme con ellos de una manera muy personal y esto hizo que cambiara todo. Yo he descubierto una plenitud y una alegría enorme teniendo esta libertad, pudiendo encontrarme con cada uno de ellos. No he estado ya encadenada en la forma de tener que acercarme a las personas mientras trabajo y no ha sido solamente para mí, sino que a medida que yo estaba con ellos y les pedía que me contaran, ¿no?, haciendo un recorrido, tomando conciencia de que cada persona estaba allí, la tenía delante, ¿no?, tenía una existencia en ese instante, tenía una historia, había sucedido, ¿no?, toda su vida, tenía unos padres, una familia. Toda esa persona era mucho más que lo que yo podía intentar analizar o comprender como jurista y como profesional. Y esto era muy potente. Estas personas, ante este diálogo, al oírse, contarse, al narrarse, ellos se han recuperado. Ellos se han venido arriba, han descubierto que ellos eran. Y a mí lo que me ha llenado de alegría no ha sido tanto descubrir formas que resolvieran su situación, porque estas personas no podían pagar, no íbamos a poder olvidar esta circunstancia, teníamos que buscar nuevas fórmulas, pero estas personas se percibían ya con un valor que les permitía poder ser. Esto a mí me ha impresionado mucho porque cuando ellos han salido de los encuentros, ellos de una manera muy sutil estaban recuperados. El encuentro en un diálogo les había permitido vivir lo mismo. Cuando termina una sesión ellos se marchan y no hemos resuelto nada, pero ellos podían empezar a pensar conmigo qué podemos hacer, ¿no? Y cuando terminaron estos encuentros teníamos encima de la mesa muchísimos datos que permitían afrontar una conversación con el banco que tenía que ver con contar la historia de estas personas, hablar de ellos, la posibilidad por parte de ellos mismos, de los deudores, de buscar nuevas formas de trabajar, a lo mejor de aprender nuevos trabajos, quizás de poder admitir incluso que ser ayudados, pensando que no dejaban de ser
porque alguien les diera comida a través de algunas instituciones asociativas que existen en España. Pero no solo se ha producido esta potencia de existencia entre mi persona y ellos, sino que esto ha sido percibido por el compañero con el que yo trabajaba, que cuando salíamos de las sesiones me decía, y esto me impresionó, nunca había visto mediar así. Es verdad, tenemos que tener en cuenta que ellos tienen una historia. Esto me ha hecho a mí caer en la cuenta de que lo que estaba en juego era mucho más que lo que yo pensaba al principio. Y lo que ha sido un dato también relevante es cómo, al encontrarme con la entidad bancaria, las razones y la posición para hablar con ellos ha sido completamente nueva. Se han construido casi soluciones específicas para cada uno de los deudores. Estoy hablando de daciones en pago para zanjar las deudas, pero también de aplazamientos graduales ajustados a los ingresos de cada familia, la posibilidad de acreditar un compromiso de pago, aunque no implicara pagar, simplemente con mantener una cantidad pequeña en el banco. Bueno, ha sido una variedad enorme de posibilidades. Se han mantenido por parte de las entidades bancarias a estos deudores en sus casas, a pesar de no tenerlas ya en propiedad, a través de alquileres muy bajos. Realmente hemos atendido un gran número de situaciones hasta dejar en un número muy residual el problema de los préstamos hipotecarios. Y ha sido la primera vez que se ha producido una colaboración tan pegada a la realidad entre una institución privada, un ayuntamiento y las entidades bancarias. Después de trabajar en estos casos me he encontrado, y es el segundo de los supuestos del que quería hablar, con matrimonios que han acudido a nosotros para que les ayudáramos por las dificultades matrimoniales. En concreto, una compañera letrada me llama contándome que está recibiendo la llamada de un matrimonio y ella se da cuenta como letrada que no llega con el asesoramiento legal a poder quitar el dolor ni tampoco a poder abrir una esperanza para ellos, y me pide que intervengamos como mediadoras. Cuando voy a encontrarme con estas personas, antes de entrar en la sala, yo me doy cuenta de que lo que tengo delante no es susceptible de ser gestionado a través de consejos o de recomendaciones. Yo me percibo exclusivamente con mi persona entrando en aquella sesión y con la necesidad de descubrir, ¿no?, qué grado de implicación es el que a mí se me está pidiendo para que realmente mi aportación fuera útil. Así que entré en la sala sin más, así con lo que uno es, ¿no? Y estando allí empecé a explicarles en qué consistía mi trabajo, diciéndoles que yo no iba a solo decirles lo que tenían que hacer, sino que necesitaba que estuvieran conmigo, y en esto consiste fundamentalmente mi trabajo, para que me contaran qué es lo que está sucediendo, qué es importante para ellos, cómo lo están viviendo. Yo necesitaba estar con ellos para comprender el alcance de lo que sucede en sus vidas. Yo iría poco a poco facilitando la comunicación entre ellos y iríamos viendo cuáles eran los pasos a dar poco a poco. Él me cuenta que padece una enfermedad degenerativa y que las dificultades que desde siempre habían tenido entre ellos ahora son imposibles de afrontar. Una situación de discapacidad por parte de él les hace pensar que esto es el final. Ellos no se veían con fuerzas para soportar un día más. La conversación con cada uno de ellos, mi sorpresa es cómo se fue sucediendo con una calma increíble. Ellos admitieron de una manera muy natural que yo estuviera allí. Se iba desenvolviendo la conversación a través de preguntas muy sencillas que no eran creadas por mí. Ellos me contaban cómo no se hablaban, estaban en habitaciones separadas y esto les hacía tener un peso muy grande durante el día, y cómo esto no era lo que ellos deseaban. A través de mis preguntas, preguntándoles y cómo querríais que fuera, cómo os gustaría que fuera el día, preguntas muy sencillas, ellos empezaron a emerger, empezaron a formular su deseo de ser amados de nuevo, su deseo de que la vida no se terminara aquí. Formulaban muy despacio, como casi con miedo a expresar algo que uno sabe que es imposible, pero en esta manera de encontrarnos ellos se escuchaban, y recuerdo que ella en concreto me contaba, ¿no?, cómo se daba cuenta que perdía los nervios y le gritaba al marido, y en el momento en el que le gritaba ella se daba cuenta que no, que se había equivocado. Yo le preguntaba, bueno, ¿y qué podrías hacer tú ante esta situación? ¿Qué puedes hacer tú por ti y por él? Y ella decía, yo no quiero gritar,
pero no sé cómo no hacerlo. Y cuando ya has gritado, ¿qué sucede? Y ella me hablaba de su malestar, de cómo podía recuperar una situación de alegría, y hablaban incluso del perdón. A mí esto me impresionó mucho porque cuando entré en esa habitación lo único que había era la incapacidad que ellos te contaban, y sin embargo cuando yo me encontré con ellos, ellos volvían a ser personas, volvían incluso a formular cosas como el perdón que ni siquiera estaban a su alcance, ¿no? Esta familia decidió no separarse, es un caso excepcional, y lo que más me impresiona es que pasado el tiempo ella llamó a mi compañera abogada y le dijo, ¿podría hablar con Carmen de nuevo porque necesito recuperar las palabras que salieron este día, ¿no? Son palabras que yo necesito anotar para poder leerlas una y otra vez. Cuando salimos de esa habitación ellos habían cambiado. Mi compañera me preguntó, ¿qué ha pasado ahí dentro? Realmente fue una novedad muy potente que yo todavía estoy mirando para comprender. He tenido un caso, y esto es lo último, Marta, con lo que quiero compartir con vosotros, un matrimonio que se está separando. Ellos han decidido hacerlo, tienen hijos, les preocupa muchísimo cómo va a afectar a los niños, y sin embargo no pueden hacerlo entre ellos, no son capaces ni de hablar ni de estar solos. Cuando empiezan a hablar conmigo, lo que se ve realmente es lo que ellos traen. Ellos traen esta historia de desencuentros en la que ya casi no hay ninguna luz, ya no recuerdan, ¿no?, lo que han hecho juntos, lo que han educado a los hijos. Ellos están bloqueados en su incapacidad. A mí me ha impresionado que efectivamente esto es objetivo. Ellos vienen con sus límites y objetivamente con lo que ellos cuentan y cómo se narran es imposible. Yo no entraría nunca en una sesión de mediación si solo tuviera este juicio que las personas hacen sobre sí mismas. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar todo cambia. Cuando empezamos, somos tres, toda la dramaticidad y tensión que ellos tienen está encima de la mesa, no se reduce. Yo no trabajo dando consejos ni recomendaciones. Ellos necesitan que alguien esté con ellos en el punto en que ellos están, y está siendo realmente increíble ver cómo en estas sesiones, que pueden durar hasta 5 horas y el desgaste psicológico y físico es muy alto, sin embargo para mí desaparece el tiempo y el espacio cuando estoy con ellos, y el cansancio, porque es tal como me arrastra, ¿no?, verles que ellos todo lo que formulan sobre lo que les gustaría, sobre dónde puede estar, cómo recuperarlo, cuáles son los siguientes pasos, verlos emerger a ellos lo que ellos son, el deseo de felicidad que ellos son y que parece que estaba soterrado, cuando emerge es apasionante poder estar con ellos ahí, ¿no? Yo no sé lo que estas personas tienen que vivir, no está en mi mano hacerlo, pero sí estoy cierta por las experiencias que hago que es un camino nuevo poder trabajar con ellos desde la ley, ayudándoles a buscar qué es lo que está en pie, qué es la verdad entre ellos, que ellos la recuperen. Se genera una conciencia en ellos, empiezan a usar la razón de otra manera, empiezan a tener un realismo, comprenden qué cosas han hecho que no funcionan, qué supone hacer daño, qué consecuencias tiene, cómo afecta a los hijos, y esto lo hacen ellos. Yo no les aconsejo, va emergiendo en cuanto les haces que miren lo que supone para el otro, lo que está suponiendo para ellos. Nace una creatividad y unas fórmulas de solución que son de ellos. Esto supone una liberación muy grande, porque ellos pueden mirar todo lo que cuando comenzaron pensaban que era un obstáculo. Hemos creado convenios reguladores hechos al detalle sobre aspectos que podrían parecer banales, pero que a ellos les ayudan a hablar de cuánto dinero va a ingresar cada cónyuge en una cuenta. Puede parecer banal, pero les permite afrontar preguntas más grandes, ¿no?, sobre qué significa que somos iguales, qué significa la confianza. Yo les voy ayudando a esto, a generar su conciencia, a generar su responsabilidad y a poder dar el paso siguiente. Bueno, estamos siempre con ellos revisando, transcurrido un tiempo, cómo ha funcionado lo que ellos pensaban que podía ser, porque en algunos casos tienen sus propias ideas y proyectos que luego la realidad les dice que no son suficientes. Yo tengo los ojos llenos de esperanza, y esto es lo que quería comunicar, no porque estemos resolviendo situaciones, las circunstancias son así, son para cada uno las que son, pero
ninguna circunstancia de las que he vivido ha sido suficiente para aniquilar a la persona. La potencia de la persona, la pasión que para mí representan cuando estoy con ellos es algo que yo necesito mirar continuamente para entender que el encuentro con el otro también, cuando se trata de cuestiones jurídicas, permite que en un trabajo muy discreto, que parece nada, se puedan abrir grandes novedades en la vida cotidiana de las personas donde parece que están solos. Este descubrimiento supone para mí un enriquecimiento muy grande para el sistema jurídico, porque yo como jurista tengo grandes preguntas sobre hasta dónde puedo llegar y dónde como técnica no se me permite entrar. Sin embargo, esta forma de trabajar a través de la mediación permite que dialoguemos los operadores jurídicos, jueces y abogados, con los mediadores, incluso con las instituciones públicas como ayuntamientos, gobiernos, y creo que puede ser un complemento de la justicia a la justicia tradicional, como ha dicho Marta al inicio, que nos permita llegar a las entrañas de lo que está pasando, tener una flexibilidad y una libertad que nos permita realmente acompañar a las personas y construir formas de relación que abracen a todos. Gracias. Grazie Carmen per aver voluto. Muchas gracias, Carmen, por compartir tu experiencia y esta parte de tu profesionalidad que no te ha dejado dejar la profesión de notario, sino que te ha abierto una nueva dimensión posible. Quisiera subrayar unos cuantos aspectos que me han impresionado. Primero, ¿quién entre nosotros no se ha reconocido en las situaciones que han sido mencionadas? Dificultades económicas, ingresos que no llegan, pérdida de trabajo, preocupación en estos años que ha afectado a muchas familias por no saber lo que va a pasar de su propia vivienda al día siguiente. Tensiones familiares. Los conflictos que han sido mencionados por Carmen son de situaciones muy complejas, muy difíciles, pero esa falta de capacidad de acoger a las personas. ¿En qué familias hoy en día no se viven? Por lo tanto, el tipo de justicia restaurativa que ha mencionado Carmen no tiene que ver solo para los conflictos históricos, sino también para la vida de todos los días. Y los resultados donde funciona, porque Carmen, muy realista, ha dicho que en muchos casos no se resuelven los conflictos, pero allí donde nace algo, donde se soluciona algo, es un resultado en el que todos salimos ganadores. No hay una parte ganadora y una parte perdedora. Como dicen los americanos, es un win-win approach. Todos ganan algo. ¿Y qué es el factor desencadenante que ella ha subrayado? No es el consejo correcto. ¿Cuántas veces ha dicho, yo no estoy ahí para darles consejos? Sino es una mirada, la suya, que ha conseguido ver el valor de las personas. Imagínense la vergüenza con la que una persona que ya no puede pagar sus deudas se puede acercar a la persona que le puede ayudar para resolver esa controversia. El coste en términos humanos es elevado. Decir, ya no puedo, ya no consigo mantener la casa para mis hijos. O imagínense la vergüenza que puede sentir una persona que ve a su marido enfermo, pero no consigue no dejar de gritar contra él. Entonces no es un consejo, sino una mirada que ha conseguido penetrar esa imagen, ese sentido de vergüenza, esa miseria humana que se había presentado
para ver luego el valor de la persona, que luego se pone en marcha otra vez por sí misma y encuentra nuevos recorridos. La tradición jurídica de nuestros padres nos habla de dignidad humana. En todos los textos del segundo posguerra tenemos esta raíz de la dignidad humana. Pero ¿en dónde está basado este sentido de la dignidad humana, padre Oquetta, a nivel antropológico y bíblico, que hemos tomado de esta tradición histórica? Bueno, primero quisiera agradecer a los organizadores del meeting, la presidenta Emilia y el profesor Vitadini por la invitación y sobre todo agradecer mucho a Marta Cartabia, vicepresidente de nuestra Corte Constitucional, Tribunal Constitucional, por ser tan atrevida a la hora de abordar este tema, más allá de los hechos de crónica, porque este modelo va a afectar la profundidad de nuestra vida. Todos nosotros nos dividimos entre justicialistas y permisivos en el tema de la justicia, hasta que el tema de la justicia no va a afectar a nuestra persona. Entonces cambiamos nuestra perspectiva. Por eso he aceptado la invitación para hablar de este modelo, porque es casi profético, porque se necesita su propia mentalidad para poder llevarlo adelante, por diversas razones. Primero, porque he trabajado en las cárceles por muchos años, no solo en Milán, en la cárcel de San Vittore, los domingos iba allá también en la unidad penal, pero también en Colombia y en Chile, donde les puedo garantizar que las condiciones de los presos son muy peores de las que tenemos aquí, aunque nuestros detenidos también viven en condiciones muy difíciles y duras. La segunda razón es que yo he hablado con muchas víctimas de delitos y que me han dicho que este es el único modelo posible. Después de mucho sufrimiento, no tenemos la posibilidad de expresar nuestro dolor, ponerlo en la plaza, porque incluso lo que hace el Estado ni siquiera nos puede dar legitimidad a nuestro dolor. Este modelo, entonces, ¿qué es que hace? Primero, pone al centro el gran olvidado de nuestro ordenamiento, o sea, las víctimas y su dolor. Puede que sean instrumentalizados políticamente o que no se les escuchen. ¿Por qué? Porque la sociedad considera las cárceles unos vertederos sociales, como decía Bauman. Voy a dar unos datos. En Italia tenemos 195 cárceles. A finales de 2017 había 56.776 detenidos. El año pasado, en este periodo, eran 54.000. Y el aforo máximo de las cárceles era 50.000. Entonces tenemos un surplus de 6.000. De este total de 56.000 presos, 19.000 personas son inmigrantes. Pero, ¿qué es importante para nosotros? Que casi el 69% de los que están presos en la cárcel es reincidente. O sea, los que van a la cárcel en Italia, digamos 100.000 personas, y 690 vuelven a hacer lo que habían hecho. Entonces yo digo que este es un modelo que no funciona y nosotros tenemos responsabilidad. Tenemos que decir algo. Luego hay otro dato que me impresionaba, o sea que con una reincidencia menos del 1%, el Estado ahorraría muchísimos millones de euros. También para convencer los más duros, los más fuertes, a la resistencia, a la idea de la cárcel, decir que este modelo no funciona, que hay medidas alternativas y que las medidas alternativas funcionan. Son 23.000 las personas en medidas alternativas con una reincidencia del 18%. Entonces hay un modelo de justicia paralelo a las cárceles que está funcionando.
El último punto que quería mencionar es que 9.000 personas en Italia de estas 56.000 están en la cárcel todavía esperando un juicio. O sea, los tiempos de los juicios en nuestro país son exagerados. Esto bloquean el trabajo y también afectan a la dignidad. El político Pannella de los radicales italianos tiene su retrato en la sede de la Radio Radicale y allí me pasó de hablar con una persona que quedó en la cárcel 2 años y medio y luego mm, se constó que no tenía ninguna culpa, no había hecho ningún delito. Entonces, ¿qué es la justicia restaurativa? La justicia es, como decía Aristóteles, una forma de expresar algo diferente de muchas maneras y que cambia en las épocas, como dijo nuestra colega. Es como una norma con un modelo que se llama justicia retributiva, a la que la ley asegura 2 principios fundamentales, la certitud de la pena y la proporcionalidad de la pena por el delito cometido. Pero en este caso estamos considerando un sistema objetivo porque la persona allí no está involucrada. Las otras preguntas que se consideran son ¿quién ha cometido el delito, qué ha hecho y cuál es la pena que le vamos a dar? Luego tenemos casos de reeducación psicológica para cambiar el comportamiento de las personas y ahora como modelo integrativo de estos modelos, porque el modelo de derecho penal para los menores ya incluye estas formas, es la modalidad de la justicia restaurativa, que es antes de todo un producto cultural que integra los modelos clásicos de justicia poniendo en el centro el dolor de las víctimas. La pena se establece respondiendo a estas preguntas. ¿Quién es que está sufriendo? ¿Qué es el sufrimiento que está pasando? ¿Y quién necesita ser ayudado? Entonces está claro cómo la dignidad está en el centro de este modelo y en el recorrido de la justicia restaurativa se consideran 5 etapas fundamentales. Primero, el que ha cometido el delito tiene que admitir frente de la víctima y la sociedad su culpa. Luego les diré cómo esto es necesario, pero esta es la primera acción. Si no, los que han cometido un delito se van a seguir justificando de lo que han hecho. El segundo es el encuentro con la víctima. El reo, el ofensor, tiene que encontrarse con la víctima. Y esto es lo que hemos intentado hacer en la cárcel donde yo trabajo. Porque cuando esto ha pasado, en los casos que esto ha pasado, los ofensores dicen que van a seguir con su castigo de una forma totalmente diferente. Europa es desde 1999 que nos recomienda introducir el modelo de mediación. En Italia hay un proyecto de ley que se ha presentado y está prevista la figura del mediador, pero ¿cuál es el problema? Es que no tenemos una cultura de mediación y tenemos escuelas que forman a mediadores capaces de llevar adelante este modelo, porque tenemos que sistematizarlo. No solo no es suficiente tener una buena comunidad como los de ECL que trabaja en este sentido. Y luego la elaboración de la víctima de su experiencia de dolor. Tiene que contarla, tiene que preguntarse lo que ha pasado y decir, ¿por qué me has hecho esto? Contéstame. Y luego, como dicen muchas víctimas, dicen que esos monstruos se revelaron algo totalmente diferente. El perdón no significa olvidarse del pasado, sino volver a empezar de una manera diferente. Y luego, finalmente, la última etapa es la definición de la punición. Por ejemplo, si yo salgo de mi iglesia con mi bicicleta, llegan 4 chicos, me la roban y me la destruyen, tenemos que entender que si lo han hecho porque querían hacerme daño o si necesitaban dinero para poder vender la bicicleta o porque no estaban bien, es necesario entender la motivación. ¿Por qué? Porque si entendemos la motivación y puedo justificar mi dolor también, si no entiendo la motivación y el dolor se queda en mi corazón,
mi dolor luego me bloquea en mi existencia y voy a tener miedo de todo porque no encuentro la cara del otro que me dice estaba yo y lo he hecho por esa razón. Entonces es necesario luego pedir la recomposición, que puede ser una cantidad de dinero o para muchas víctimas una verdad construida de forma recíproca. Y luego no tenemos solo la recomposición con dinero, sino también una recomposición que se produce a partir de una relación rota. Este modelo está presente en Estados Unidos también y nosotros necesitamos ayudar a la política también para que lo sistematice. En América tienen un protocolo institucional como modelo alternativo al juzgado. En el Reino Unido la mediación directa se produce entre el ofensor y las víctimas. En Alemania el sector de los menores con muchas alternativas a la detención que funcionan según este modelo. En Francia también tienen mediadores sociales organizados pero con asociaciones privadas. En Holanda este modelo está incluso presente para ofensas de tipo sexuales. El caso de España lo hemos escuchado por nuestra colega. Y el modelo pero es interesante porque es un modelo bíblico, es lo que Dios le pedía a su pueblo cuando lo traicionaba. Y todos los libros del Antiguo Testamento se abre con esta forma de justicia que se llama Irib. Y Dios dice a su pueblo, ¿por qué me has traicionado? Y el pueblo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer verdad. Nosotros tenemos que volver a leer la experiencia haciendo verdad y tenemos que entender la profundidad de esta verdad. Y es el último punto que quiero mencionar porque es fundamental. ¿Qué nos dice la Biblia? Este modelo no es para señoritas o monjitas o curas que son demasiado buenos. No, es un modelo muy duro. Es un modelo que está incluido en el Génesis y que tiene muchas historias de hermanos que incluso se matan entre ellos, como Caín y Abel, como Isaac e Ismael, Esaú y Jacob, o José y sus hermanos. Cuando se presentaron frente a él, viceemperador de Egipto, él no les dijo, queridos hermanos, ¿qué dijo? Les hizo hacer verdad, los devolvió atrás. Vuelvan a leerse esas páginas porque son maravillosas. Entonces es gracias al realismo de Israel que este modelo se ha utilizado para reglamentar relaciones entre tribus, entre estados y naciones que tienen que tratarse de hermanos antes que como elegimos, porque la alianza es lo que cuenta. Somos hijos de un don. Un amigo mío, cuando confesaba a una persona que decía, bueno, padre, usted me puede perdonar, pero yo no me perdono. Y él decía, pero si te perdona Dios, ¿tú quién eres para no perdonarte? Nosotros somos hijos de un don. ¿Y por qué no vamos a acoger ese don? Todo depende de esto. La ética bíblica nos dice que este modelo tiene 4 grandes principios. No tenemos tiempo para explicarlos todos, pero voy a listarlos. O sea, no juzgar, pero volver a educar al culpable. Caín, el asesino, no se abandona a sí mismo, no está destrozado por Dios. O sea, su juicio se manifiesta en el doble valor de tzedakah, o sea, justicia y valor juntos. La tzedakah de Yahvé no incluye venganza hacia el culpable, le pide un recorrido de verdad, le echa del paraíso para que pueda entrar y construir la ciudad. La pedagogía bíblica condena el mal, pero protege a la víctima a través de 2 verbos, expiar y curar. Para recibir el don de Dios, Dios les pide al hombre que se dé cuenta de lo malo que hace, del mal que produce. Pero ¿cómo puede el hombre darse cuenta del mal que hace? Solo a nivel espiritual, no religioso, sino espiritual. Nosotros podemos tener en nuestra conciencia la capacidad
de distinguir entre lo que hacemos de bien, como bien, y lo que hacemos como mal. Ese es un punto de origen. Luego les voy a contar lo que ha pasado en una cárcel de India. Desde los 10.000 detenidos que tenían, hicieron meditación y la reincidencia bajó de un gran porcentaje. Luego, la sociedad tiene una gran responsabilidad. Las primeras páginas de Génesis exigen que a las víctimas se les devuelve todo lo que les había sido quitado. Entonces, una responsabilidad subjetiva que está en nuestros códigos. La Biblia prevé dos posibilidades. O el ofensor asume su responsabilidad devolviéndole a la víctima, o toda la comunidad tiene que hacerse cargo de devolverle a la víctima, porque la responsabilidad es objetiva. ¿Por qué? Porque como sociedad tenemos la responsabilidad de cultivar la tierra manchada por la sangre. La tierra es el cuerpo del hombre, es lo que Dios nos da. Pero cuando está manchada, allí no puede crecer nada. Si no se va a bonificar, allí nadie podrá comer más. O sea, el cuarto punto, en el mal que hemos cometido, ya tenemos nuestra condena, porque la conciencia ya nos pone delante todo esto. Entonces, es importante tener recorridos en los que la conciencia nos puede contar lo que hemos hecho y la persona tenga la posibilidad de volver a verse y escucharse frente a Dios, que con sus manos, con sus ojos y con su amor tiene un enfoque mucho más misericordioso de lo que tenemos nosotros, sobre todo hacia el otro. Tenemos que tener mucho cuidado para no dejar morir al prójimo en nuestra sociedad. El siglo XIX ha hecho morir Dios, pero nosotros tenemos que evitar hacer morir al prójimo. Luego, la pena transforma la culpa en responsabilidad. Allí tenemos un nuevo inicio. La intervención de Dios juzga a los hombres en la culpa, pero nos los fija en la culpa, nos da una esperanza más. El último punto que quiero mencionar es que en la India, bueno, no voy a hablar de Brasil porque tenemos aquí un invitado que va a hablar de Brasil, pero quiero decirle esto no para hablar de una experiencia más, pero para ver qué nos enseña esta experiencia. En 1995, una doctora de Tiar en Nueva Delhi tenía a 10.000 personas detenidas en la cárcel. Estaba desesperada con una tasa de reincidencia terrible. Entonces, ¿qué hizo? Primero, iba por la cárcel y se mostraba como persona. Y cuando una persona enseña su cara, todo es diferente. Segundo, había puesto una caja donde los detenidos podían dejar mensajes y ella contestaba a todos. Y tercero, había organizado unas salas, lugares de silencio, donde sus colaboradores y todos los detenidos que querían podían hacer meditación. En ese contexto, la persona podía vivir una semana de silencio. El silencio nos puede revelar mucho de nuestra naturaleza, nos pone por delante nuestra esencia. ¿Y qué hacían esas personas? Bueno, se daban cuenta de lo que habían hecho bien y que habían hecho mal. Y cuando una persona llega a este tipo de profundidad, y si nosotros consiguiéramos llevar a nuestra sociedad a esta profundidad, cambiaríamos totalmente. Esta persona trabajó allí por 2 años, luego el modelo se exportó. Entonces les pregunto, si para India funcionaba la meditación, en Italia, ¿qué experiencia podría llevarnos a tomar más conciencia? Algunos dicen incluso el deporte, la resiliencia, el sacrificio o igual la meditación. Yo había hablado con la Fiscalía de esto, pero hay todavía un debate muy abierto en este sentido. Hoy tenemos riesgo de vivir un derecho que está demasiado positivizado. O sea, mis compañeros de estudio de universidad en los años 80
todo el mundo soñaba con este modelo que nos habría podido cambiar la vida en la justicia. Entonces, ¿dónde están todos esos compañeros? ¿Dónde han ido? ¿Se han positivizados? No es una crítica, pero lo siento. O sea, estemos haciendo el derecho algo demasiado basado sobre el positivismo, porque parece ser una destrucción. En cambio, queremos hacer que sea una posibilidad de reencuentro. No queremos aumentar la desesperación social. Y luego le cuento esto. Tenemos experiencia de familias a las que le mataron los hijos y que van ahora a ver a los que mataron a su hijo. En un contexto hablamos de la camorra, de la mafia, que ha hecho esto contra de las otras personas. Y con estos encuentros consiguieron fortalecerse y sanar. La vicepresidenta de la Asociación Libera, que tuvo el padre asesinado frente de sus ojos, después de muchos años de dolor, dijo que este es el único modelo que tenemos y tenemos que llevarlo adelante juntos, entre las diversidades, porque somos diferentes. Y en este pequeño libro que he escrito, el profesor Flick me ha dado una posfación que me ha dicho algo. Es muy valioso, me interesa mucho su trabajo. Él me dijo, yo he sido ministro de Justicia, he sido presidente del Tribunal Constitucional, pero yo he entendido después la importancia de este modelo y estoy aquí no para pedirle perdón, pero para decir, llevámoslos adelante juntos. Entonces, para concluir, un hermano mío que murió muy joven, un austriaco que escribió un libro sobre justicia restaurativa, Bisnet, en los años 80, y lo dedica a un chico de 19 años. Porque este chico que se llamaba Hans, cuando vuelve de la cárcel minoril después de 3 años de detención, su pueblo no le permite reconciliarse y se cuelga después de 6 semanas por desesperación. En su carta a Dios escribe que lo ha hecho porque los hombres nunca perdonan y hagamos que esto no se repite. Gracias. Gli spunti di questo intervento sono numerosissimi. Bueno, los motivos de reflexión de esta contribución, de esta ponencia son muchísimos y bueno, van de la cultura bíblica, de la Biblia, experiencias de India y a maestros de nuestro derecho constitucional y penal. Claro, el libro mismo del padre Oqueta es un libro muy rico de aspectos. Y quisiera subrayar 2 aspectos. No estamos enfrente de una alternativa entre los que están partidarios de la justicia y de los que son más permisivos. No tenemos que entender si estamos al lado de los que tienen una sensibilidad más severa o de los que tienen un ánimo más abierto a la bondad. Aquí se trata de una nueva concepción de la justicia que ha atravesado todas las palabras y los ejemplos del padre Oqueta. Me parece que puedo resumir su reflexión con estos términos. Cuando el padre Oqueta habla de justicia, bueno, está hablando de justicia como relación con el otro. Y cuando hablo de injusticia, como de algo que se rompe dentro de una relación, de ruptura de la relación con el otro. Y sería muy bonito, a partir de esa idea, averiguar y verificar en la Biblia que repite mi justicia, mi derecho, si esta es la idea que recurre y que une las repeticiones de estos términos, de esta concepción de justicia como relación e injusticia como ruptura de la relación,
Bueno, de este aspecto brotan muchos experimentos, muchas consecuencias que no necesariamente se pueden exportar así como están de un mundo al otro, pero que generan una creatividad de respuesta que nunca acaba. Una creatividad que ya nos sorprendió el año pasado cuando conocimos la experiencia de las APAC. Del amor nadie puede huir. ¿Quién de nosotros se puede olvidar de esta frase y de la imagen en la pared de una cárcel que cuenta de una cárcel sin llaves y con las llaves que se dan a los detenidos? El próximo orador nos va a explicar lo que ha permitido esta experiencia extraordinaria y me permitiría de preguntarle cuál es el secreto que ha permitido a una experiencia tan imposible de pensar ser aceptada y acogida en el plan institucional también. No solamente una vanguardia para visionarios, sino que también los jueces de algunos estados de Brasil y de otros países del mundo han mirado a aquel modelo como algo que es interesante y que se puede acoger, si no replicado por las instituciones. Pero antes de darle la palabra, Desi nos ha pedido mostrar un video. Sappiamo che molti sono contrari al cambiamento del Sabemos que muchos son contrarios al cambio del sistema de cárceles. Estamos en un laboratorio. Aquí fabrican muebles y trabajan 6 horas al menos todos los días. En esta cocina trabajan 3 o 4 personas y preparan la comida para 170 personas. En el sistema de las cárceles recibimos muchas humillaciones. ¿Entiendes? ¿No? Hay, bueno, nos golpean. Aquí es distinto, sin uniformes y con las familias que nos vienen a ver y podemos ver a los hijos también. ¿Cómo se ve? No hay paredes. Aquí trabajan muchos detenidos. Hay una huerta, un laboratorio que fabrica piezas de automóviles. Una persona que la sociedad consideraba inútil, después de pasar de aquí, puede salir de aquí y puede ser útil. Y se llama una persona que está recuperando. Aquí entra el hombre, el crimen queda fuera. A la derecha la puerta está abierta para los que pueden empezar a salir de la cárcel, para los que están recuperando. A la izquierda la puerta para los detenidos. Tengo una condena de 21 años, 15 por un asesinato y el resto debido a un robo. Tengo 3 hijos, 2 gemelos. Y la tercera se llama la Villa Marcelina. Hoy la reincidencia en estas estructuras es menos del 10%, mientras que el promedio del Brasil es 80% y en el mundo el 70%. Un detenido cuesta 3 veces menos aquí. No hay corrupción, no hay violencia en esas estructuras, no entran drogas, no se pueden utilizar móviles. Y el sistema de las cárceles hoy es una industria. Muchas empresas viven gracias a la miseria de este sistema de cárceles.
Te doy la palabra. Quisiera saludar con mucho afecto a Marta, Carmen y al padre Oqueta que están compartiendo este momento conmigo. Y quisiera expresar mi profunda alegría y agradecer a los coordinadores, a los organizadores del meeting y a la Fundación que ha hecho mucho para consolidar las APA que ya existen. Y han ayudado también a expandir el sistema de APAC en el mundo. He llegado de Brasil el otro día y bueno, debo decirle que he dejado a un país que está en un estado de agonía profunda. El Brasil en este momento está viviendo una crisis que no tiene antecedentes. Una crisis económica que ve a 13 millones de personas sin trabajo. El 80% de ellas son jóvenes de entre 18 y 24 años de edad. También estamos en una profunda crisis política, una profunda crisis de liderazgo y sobre todo estamos viviendo una crisis de valores. Y en medio de todo esto, Brasil está viviendo también una crisis del sistema de cárceles, una crisis que llevamos viviendo desde hace siglos. En este momento tenemos 700.000 detenidos que viven en condiciones totalmente lejos de lo que es humano, donde hay una reincidencia de hasta el 85%, cárceles llenas de violencia, controladas por las facciones de criminales. Cárceles que empeoran a las personas porque son universidades del crimen. Pero yo estoy convencido de que esta realidad del sistema penitenciario de Brasil en medida mayor o menor también se puede ver en otros países del mundo, sobre todo en los países de Latinoamérica, en África y en Asia. Y en el medio de esta crisis nació la experiencia exitosa que se llama APAC, Asociación de Protección y Asistencia a los Condenados. Asociación, entidades sin ánimo de lucro, cuyo fin es recuperar a los detenidos, proteger a la sociedad, ayudar a las víctimas y promover, fomentar una justicia restaurativa. Para alcanzar estos objetivos, brindamos una terapia nuestra que se llama el método APAC, que se basa en 12 elementos básicos, entre los que figura la participación de toda la comunidad, recuperando que ayuda a otro recuperando, el trabajo, la educación, la asistencia sanitaria, asistencia legal, la familia, el darle valor a la vida humana, el voluntariado y, en fin, cuando estos 12 elementos fundamentales funcionan bien y se aplican de forma armónica, llevan a resultados positivos. Es una metodología que se basa en el amor, en la confianza y en la disciplina. Gracias a la aplicación de esta metodología, es posible reducir la reincidencia a menos del 15%. Y también se reduce drásticamente el costo de la justicia. No hay violencia, no hay rebeldía y no hay facciones criminales y no hay revueltas, insurrecciones. Podría decir que las APAC son una verdadera revolución del sistema de las cárceles y para todo el mundo.
Y estoy seguro de que este siglo será marcado por la experiencia de las APAC. Aunque de forma simple, tímida, podríamos decir, hoy manejamos a 48 APAC en Brasil, con más de 300.000 personas que están recuperando. Y tenemos más de 80 APAC en fase de desarrollo. Estamos presentes y también aplicamos parcialmente la metodología en 23 países del mundo. Por supuesto, podrían preguntarme si el APAC nació en 1972, realizada, creada por el padre Mario Toboni, un abogado y periodista. ¿Por qué después de 45 años la experiencia sigue tímida, tan tímida? Bueno, yo podría contestar que eso se debe a dos razones principales. La primera es el hecho de que el método APAC no ha sido reconocido, porque lamentablemente, sobre todo en Brasil, experiencias de éxito, experiencias positivas, casi nunca reciben el apoyo de los medios de comunicación. Además, no dudamos de que de que vamos contra corriente, de que somos revolucionarios. Si hay un sector que sigue creciendo en Brasil es el sector el número de los detenidos. Y si se intenta buscar apoyo, soporte, amigos, colaboradores, también tenemos aún más enemigos que constantemente esperan que nuestra experiencia sea un fracaso. Y quiero declarar algo con buenos resultados, pero APAC no es la solución para el crimen y para la violencia. Las APAC no son el modelo, el método completo. Las APAC no quieren sustituirse a las cárceles tradicionales, pero son, por supuesto, una alternativa posible que en este momento estamos brindando en Brasil y en los demás países en que estamos presentes. Porque el APAC, aunque es 100% brasileña, no es una propiedad del Brasil. El APAC, como todas las obras de Dios, nació y está creciendo a los pies de la cruz. Y como todas las obras de Dios, está al servicio de toda la humanidad. Yo estoy involucrado en este proyecto de recuperación de detenidos y llevo trabajando desde hace 24 años. En mi vida no he hecho nada más, sino quitar el barro de las cárceles para que se pudiera recuperar las vidas que se encuentran en las cárceles de Brasil. Señores y señoras, es difícil que puedan realmente imaginar las dificultades enormes y los obstáculos enormes que afrontan cada día los detenidos para levantarse todos los días como discípulos. Los que han entrado en esta zona como discípulos han continuado a quedarse allí como discípulos. Y queremos morir como discípulos, como alguien que sigue aprendiendo constantemente. Doctora Marta, me acuerdo de los primeros años en que a mí me analizaban, me registraban y me cachaban los policías y tenía muchísimas dudas.
Me acuerdo que no dormía, me acuerdo de los 17 procesos en que me han acusado de cualquier cosa. Y han hecho de todo hasta que yo también me convirtiera en un detenido. Pero gracias a Dios, nunca me ha faltado el apoyo, nunca me han faltado los amigos, quienes me han ayudado muchísimo en estos periodos de dificultad. Durante meses y meses me han amenazado de matarme. He tenido todo tipo de riesgo con mi familia, con mis bienes. He renunciado a todo para dedicarme por completo a esta obra, que estoy seguro es una oasis en medio de un desierto de sufrimiento. Y yo estoy invirtiendo toda mi vida en esta causa. Y consagro mi libertad para que los que están expiando una pena puedan volver libres, porque estoy convencido de que Dios me ha llamado para esta causa y por este motivo. Y aunque tengo muchísimos motivos para huir de mis responsabilidades, he aprendido con los recuperandos de la APAC que nadie puede huir del amor. Yo no puedo huir del amor, porque Dios es amor. Me preguntabas cuál es el secreto de la APAC. Se me ha preguntado cuál es el secreto. El secreto está en las cosas pequeñas, en las cosas sencillas. El método se basa en 12 elementos fundamentales, pero yo estoy convencido de que Dios se esconde en las pliegas de la historia y de la misma manera se esconde y se desvela durante la aplicación de estos 12 elementos fundamentales. Uno de esos elementos es llamar a cada detenido por su nombre, porque sabemos que el rescate de una persona empieza por su historia, por el rescate de su dignidad y de su nombre. Primero, uno de los secretos es la familia. Uno de los secretos es la valorización de las personas. Tratar a los que llegan como sujetos de derechos y de deberes, brindándoles un espacio humano, con jardines, con mesas en el comedor, para que puedan volver a sentirse una persona, para que puedan ser tratados como personas que son imagen de Dios, que Dios no ha muerto, Dios es vivo y está actuando en nuestra historia. El secreto está en el ayudar a los que llegan para que puedan comprender el crimen que han cometido. Y es muy difícil, porque generalmente los detenidos ni se dan cuenta y no tienen la conciencia del mal que han cometido. Porque los que normalmente cometen crímenes no están conscientes de lo que han hecho y al mismo tiempo los que hacen algo bueno no tienen la dimensión de lo bueno que han hecho. No tenemos la dimensión de los que podemos alcanzar con los crímenes y con las acciones positivas, con los pequeños gestos de bondad que les brindamos a las personas que cruzan nuestro camino. Cuando un recuperando se da cuenta de lo malo que ha hecho y del sufrimiento que ha causado, del sufrimiento que ha causado a las familias de las víctimas, a los amigos de las víctimas y a la sociedad en general, bueno, le ayudamos a dar otro paso, Padre Oqueto. Es decir, a separarse de su crimen, porque algo es una persona y algo distinto es el crimen, el delito que esta persona ha cometido. Cuando un detenido se ve al espejo, se ven como si fueran un monstruo.
como un monstruo, pero eso no sirve a nada, ni a la persona ni a la sociedad, porque están confundiendo su persona con el crimen, con el delito que han cometido. Cuando les ayudamos a dar este segundo paso, también les ayudamos a dar el tercer paso, o sea, que se den cuenta de que ellos son más grandes como valor del crimen y del delito que han cometido, que cada persona es más grande de la culpa y que cada hombre es más grande de su error o de su crimen. Porque si el pecado que hemos cometido es un pecado grande, la gracia de Dios es todavía más grande y el perdón de Dios es todavía más grande. Y en aquel momento, la persona empieza a liberarse. Pero la liberación final va a ocurrir cuando consigue dar el cuarto paso, cuando a través del proceso, que es difícil, el proceso de purificación, cuando cambia el comportamiento. Y además de cambiar el comportamiento, también cambia la mentalidad de la persona. Y cuando llega a esta fase, le ayudamos a hacer la experiencia del profeta Ezequiel, que quita el corazón de piedra y a su lugar pone un corazón de carne, la conversión, el cambio de vida. Y en aquel momento la persona quiere remediar a lo que ha hecho. Esta mañana, bueno, no tenemos bastante tiempo porque ya se está terminando el tiempo que tengo a disposición, pero podría presentarles muchísimos ejemplos. Y también tenemos un libro que escribió el doctor Mario Toboni, que se titula «Eres la solución y no la víctima». Tenemos decenas de ejemplos en los que hombres y mujeres que han precipitado en el crimen y en la violencia han sido capaces, gracias a la gracia de Dios, de dar este último paso hacia la reconciliación con sus víctimas. Pero quisiera darle un pequeño ejemplo, un ejemplo de Marcus Paulo. Había asesinado a una persona, había matado para robar a un hombre. Así que fue un robo con homicidio. Un joven de 22 años condenados a 25 años de cárcel. Había dejado a una mujer viuda y a 2 niños huérfanos. Dentro de la APAC, con muchos esfuerzos, le hemos ayudado. Le hemos ayudado a dar estos pasos hacia la reconciliación. Cuando llegó al tercer paso, entró en un estado de angustia profunda porque no sabía cómo hacer para reparar, para remediar al dolor que había provocado. Entonces hizo 2 pasos que yo quiero pensar fueron inspirados por Dios. El primer paso fue que cada mes recogía el dinero que obtenía de los productos de artesanado que creaba él y enviaba una serie de productos básicos de necesidad a la familia. Y lo hizo durante 2 años cada mes para echarle una mano a la viuda y a los huérfanos y a los hijos que había dejado huérfanos. Y solo después de 2 años en que hacía este gesto, sin que se supiera su nombre, la viuda se dio cuenta de dónde procedía la ayuda que recibía. Entonces decidió llegar a la APAC para encontrar a la persona que había matado a su marido. Y yo, bueno, le puedo dar las gracias a Dios porque estuve presente en aquel encuentro del perdón, porque sé que el perdón es la esencia del amor de Dios. Y así, él seguía con su estado de angustia porque ya había remediado de alguna manera al daño que había causado, pero había una víctima. Alguien había muerto. Hasta que un día, una señora pidió hablar con los recuperandos del APAC. Tenía un familiar muy cercano, un sobrino, que estaba en diálisis
3 veces a la semana, y contó del drama de este sobrino y preguntó a los recuperandos si alguien quería ofrecerse para donarle un riñón a esta persona que estaba enferma. Más 8 de estos recuperandos se ofrecieron y fueron llevados al hospital. Hicieron los exámenes. Uno de estos recuperandos era Marco Paulo. Puede parecer increíble, pero dentro de estas 8 personas, solo Marco Paulo estaba compatible con el enfermo. Y entonces, en su testimonio, quería contar de cómo había quitado la vida a un hombre, pero gracias a la gracia de Dios había dado la vida a otra persona, gracias a su donación de riñón. Y yo le quiero dar las gracias a Dios. Tras esta experiencia, Padre Oqueto pidió el bautismo, la primera comunión, la confirmación, y yo soy su padrino de bautismo. Muchas gracias. Obrigada. Grazie Valdesì. Muchas gracias. Las historias y las experiencias que hemos escuchado hoy no necesitan más comentarios, pero quisiera enfatizar unos aspectos para aclarar posibles dudas. No es magia, nada se produce de forma instantánea o con seguro éxito como si tuviéramos un jarabe mágico. Lo que hemos escuchado no es ni siquiera un format que podemos aplicar con éxitos asegurados. Ni siquiera es un llamamiento moral al perdón y a la misericordia. Muchas veces nuestro corazón no se siente capaz de perdonar y de misericordia, incluso de olvidarse del dolor y los hechos y lo que nos ha causado mucho daño. Lo que hemos escuchado hoy nos enseña un recorrido posible, una vía por la que es posible experimentar, aunque en el mal, en el dolor, en los daños sufridos, una conveniencia humana verdadera que le permita a los involucrados de no quedarse bloqueado en un papel de víctima o de ofensor, un papel del que no consigue salir. Es un recorrido posible, pero que hay que descubrir. Los que tienen que pasar por ese recorrido tienen que descubrirlo. Esta semana, este verano he leído una frase que me gustaría compartir porque pienso que es reveladora sobre nuestra condición humana. Habla de otras experiencias fundamentales de la vida, pero creo que se puede también relacionar con la búsqueda de derecho y de justicia. Es una frase de von Balthasar que dice así: como el nadador siempre tiene que nadar para no ahogar, aunque se haya entrenado lo mejor posible en su arte de natación, de la misma forma el amante tiene que vivir cada día de manera nueva y original en el amor e interrogar al amor. Y así al final también el que conoce tiene que hacerse preguntas nuevas sobre la esencia de la verdad, sin ser escéptico de forma estéril y destructora. Una búsqueda constante,
una energía fuerte, un recorrido infinito en cada aspecto de la experiencia humana y en cada ámbito de la justicia. Entonces, no solo se trata de escuchar estas novedades, estas flores y oasis nacidas en el desierto para abandonar la justicia tradicional. Esta tarde, con el amigo Paolo Tossoni, vamos a escuchar experiencias fascinantes de magistrados, de jueces de Italia. Pero tenemos que considerar estas experiencias y aprender de ellas, haciéndonos preguntas constantemente. Nadadores, amantes, personas de conocimiento que desean profundizar todavía más en esa búsqueda de justicia que nunca se puede parar. Guiados por la experiencia y los experimentos que hemos escuchado, podemos encontrar también instrumentos escritos como el libro de Padre Oquetta. Carmen va a escribir un libro ella misma, antes o después, y le agradecemos muchísimo al meeting porque cada año nos permite tener un espacio del que podemos salir tan enriquecidos. Los que quieren dar apoyo al meeting pueden hacerlo a través de una donación. Para hacer todo esto se necesita también apoyo material. Hay unos puestos que se llaman Dona Ahora, donde cada uno de nosotros puede dar su contribución. Gracias a todos por lo que nos habéis contado. Muchas gracias.